Hola, soy Alexandra Escalante Vázquez, estudiante del programa de doctorado en Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid y profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Antes de iniciar, queremos agradecer a los organizadores del segundo Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial por aceptar nuestra ponencia titulada El aprendizaje de la toma de decisiones gráfico-discursivas en arquitectura, una exploración con inteligencia artificial. Esta comunicación ha sido realizada en coautoría con la doctora Sálvora Feliz Ricoy, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando hablamos de discurso gráfico en arquitectura, nos referimos a algo más que un dibujo estético. Son los croquis, los planos, los renders o cualquier elemento visual, todo lo que usamos para comunicar un proyecto. Y lo importante no solo es mostrar, sino persuadir, convencer a distintos públicos de la viabilidad y la calidad de lo que proponemos. En un concurso de arquitectura, la propuesta solo existe para el jurado a través de esa lámina. En ella se encuentra la imagen unitaria que sintetiza todo. Por eso, decidir qué mostrar, cómo jerarquizar y cómo narrar gráficamente es un verdadero acto crítico. Y claro, hoy este tema se cruza con la irrupción de la inteligencia artificial. De pronto tenemos un arsenal de recursos visuales inmediatos, accesibles con un par de clics. Eso suena prometedor, pero también trae riesgos. El riesgo más evidente es caer en fórmulas repetitivas que no tienen nada que ver con la intención del proyecto. Si pasa eso, la gráfica pierde coherencia y singularidad. Por eso, no basta con enseñar técnicas, necesitamos formar una mirada crítica que ayude a los estudiantes a construir discursos visuales evaluativos, argumentados y propios. En el campo de la gráfica arquitectónica, mucho de lo que se investiga con inteligencia artificial se centra en la generación automática de imágenes y en la ingeniería de prompts. Y aquí surge algo interesante. El prompt ya no es solo una orden técnica, es un dispositivo proyectual. Su redacción afecta la atmósfera de la imagen, su pertinencia contextual y hasta la diversidad formal. Por otro lado, en el campo de la educación, se introduce el término prompt literacy, que se trata de escribir prompts como parte de la competencia de diseño. Y cuando el prompt se formula con rigor, no solo dispara creatividad, también se convierte en instrumento evaluativo, porque obliga a pedir precisión, evidencia y juicio experto. Entonces, la pregunta que nos guía es, ¿cómo introducir la inteligencia artificial en la enseñanza de la comunicación gráfica arquitectónica? No para sustituir el juicio del estudiante, sino para potenciar su capacidad crítica y evaluativa. Para entenderlo mejor, pensemos en tres modos de razonamiento. Primero, el pensamiento crítico, que nos ayuda a cuestionar y fundamentar, para que lo que se ve en la lámina sea coherente y validado. Segundo, el pensamiento gráfico, que es nuestra herramienta cognitiva, el medio para transformar ideas abstractas en trazos, esquemas o narrativas visuales. Y tercero, el pensamiento evaluativo, que va un paso más allá. No solo analiza, sino que organiza y contrasta decisiones con criterios explícitos y verificables. En este estudio es justamente el pensamiento evaluativo el que ocupa el lugar central. Pensemos qué pasa cuando un estudiante escribe un prompt. En primer lugar, formula una hipótesis y en segundo lugar, observa una salida de información para después reflexionar y ajustar ese prompt. Ese ciclo ya es en miniatura un proceso evaluativo, pero lo hace de manera dispersa, sin un marco formal. Ahí es en donde queremos intervenir. El objetivo de nuestra investigación fue diseñar un instrumento pedagógico que, usando ChatGPT como tutor cognitivo gráfico y apoyándonos en prompts, fortaleciera la capacidad crítica del estudiante. Nuestro estudio adoptó una metodología con enfoque cualitativo de carácter exploratorio, orientada al diseño y análisis de un prompt como parte de un instrumento pedagógico para activar el pensamiento evaluativo en la comunicación gráfica arquitectónica. Esta herramienta fue probada en un taller de proyectos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Esto en el marco de un concurso interno que elegía proyectos para un certamen internacional. El instrumento no fue solo el prompt, sino que también incluimos un formulario de autoevaluación y por supuesto las láminas de los equipos. La metodología tuvo tres fases: preparación, desarrollo iterativo y análisis. Esto nos permitió ver cómo cambiaban las láminas en cada versión, cómo respondían a los dos prompts y qué percepciones tenían los propios estudiantes. Como se puede ver en pantalla, en la fase de desarrollo iterativo se utilizó como inteligencia artificial ChatGPT en su versión, es importante mencionar que se utilizó en su versión 4B, que es la versión que acepta texto e imágenes para poder ser analizados. El prompt no se diseñó de manera improvisada. Este se construyó a partir del modelo IDEA propuesto por los doctores Park y Xu en 2024. Especialistas en educación por la Universidad de Kentucky y la Universidad de Minnesota, apoyados por el Dr. Lo, investigador de la Universidad de Virginia, también especialista en educación. El modelo IDEA fue concebido para diseñar prompts de manera pedagógica. Su estructura se conforma de 4 partes según el acrónimo que asignaron sus autores: incluir partes esenciales, desarrollar con claridad, evaluar los resultados y refinar las indicaciones, y aplicar con responsabilidad. Esto garantiza rigor y consistencia en el diálogo entre inteligencia artificial y el estudiante. El primer prompt puede estudiarse identificando cómo los componentes de la estructura IDEA aparecen de manera implícita en la redacción. En primer lugar, la dimensión incluir partes esenciales se refleja en el inicio del prompt. Este fragmento incorpora los elementos básicos que el modelo recomienda bajo el acrónimo PARTS. Se define una persona, en este caso es un jurado internacional, un objetivo, que es evaluar la propuesta y dar retroalimentación, un destinatario, que son los estudiantes de arquitectura que van a participar en el concurso, y un tema, que es la retroalimentación profesional estructurada. Específicamente, la estructura se manifiesta íntegra en la siguiente sección, en donde vemos que se solicita a la inteligencia artificial una introducción breve, la evaluación del contenido de fondo, la evaluación de la expresión gráfica y recomendaciones críticas. En segundo lugar, la estrategia desarrollar con claridad se materializa en las instrucciones que delimitan la escala de evaluación. Por ejemplo, en este pasaje, un puntaje de 4 solo debe asignarse cuando el aspecto evaluado sea claramente sobresaliente, maduro, coherente y difícilmente mejorable dentro del nivel estudiantil, etc. Tanto este pasaje como la estructura previamente descrita muestran el uso del lenguaje conciso, explícito y restrictivo, lo que asegura que la retroalimentación generada mantenga consistencia y pertinencia en consonancia con el marco CLEAR del Law. En tercer lugar, el componente evaluar resultados y refinar indicaciones se observa en la inclusión de preguntas abiertas y en la sugerencia de reuso del prompt. Estas instrucciones introducen un ciclo de iteración y retroalimentación donde el estudiante analiza críticamente sus decisiones, ajusta el proyecto y vuelve a confrontarlo con la herramienta a través de un segundo prompt. Finalmente, la dimensión aplicar con responsabilidad aparece en la sección de autoevaluación, donde se invita al estudiante a contrastar su propuesta con los criterios y preguntas sugeridas. Esta orientación enfatiza que la salida de la inteligencia artificial no sustituye el criterio humano, sino que lo complementa, promoviendo un uso responsable y crítico del feedback automatizado. En el segundo prompt se intentó solventar errores reconocidos en el primero. En síntesis, en el primer prompt se incluyeron los componentes esenciales de manera dispersa, con instrucciones extensas y generales. En contraste, el segundo prompt integra de manera más explícita las 4 dimensiones del modelo IDEA. Define con claridad las partes esenciales, organiza la retroalimentación en criterios concisos y fundamentados, introduce un mecanismo iterativo de refinamiento mediante tablas y ejemplos gráficos, y establece un cierre responsable que vincula el análisis con la teoría y la práctica crítica. Este diseño fortalece la calidad del feedback y convierte el prompt en un instrumento pedagógico replicable y alineado con los principios del pensamiento evaluativo.
En la última etapa de la metodología, en la fase de análisis y validación, se implementó una encuesta de percepción del uso de la inteligencia artificial por parte del estudiante. Dentro de los hallazgos más interesantes, encontramos que el 70% identificó efectivamente aspectos a mejorar en su lámina. El 82.3% considera que la experiencia del uso de la inteligencia artificial mejora cuando éste presenta ejemplos gráficos o referencias. El 76.5% comenta que comprendieron y reforzaron los criterios de evaluación del concurso al utilizar la inteligencia artificial y el 70.6% detectó errores en la retroalimentación de la inteligencia artificial, pero no solo en la retroalimentación, sino en la manera en que ChatGPT percibía sus láminas. La sección final de la encuesta presentaba preguntas abiertas. Y dentro de las preguntas abiertas destacamos las siguientes tres. ¿Qué mejorarías en la retroalimentación generada por ChatGPT? Y los alumnos contestaron, mayor especificidad y precisión en los comentarios. Por eso se prefiere la orientación personalizada de un profesor o al menos la combinación. También encontraron que las respuestas entre equipos no eran homogéneas, lo cual también podríamos considerar como que ChatGPT efectivamente visualizaba cada una de las láminas y cada una de ellas presentaba problemas distintos. Otra de las preguntas fue si realmente seguiste las instrucciones de ChatGPT. A lo que los alumnos contestaron que preferían utilizar el criterio propio y que preferían la singularidad de sus propias estrategias. Otra de las preguntas fue, ¿deseas agregar algún comentario final sobre tu experiencia con la retroalimentación automatizada? Y se advierte que su uso no soluciona o indica soluciones, sino que fomenta la reflexión. Y ese es justo el punto a lo que queremos llegar con la utilización del pensamiento evaluativo como marco central de este experimento. Otra cosa interesante es que los alumnos prefieren combinar la tutoría de la inteligencia artificial con la tutoría de un profesor. Las conclusiones a las que llegamos en esta investigación son las siguientes. El diseño del prompt funciona como dispositivo pedagógico que organiza la retroalimentación y activa el pensamiento evaluativo. La retroalimentación logra equilibrio entre consistencia estructural y variabilidad crítica, es decir, el hecho de utilizar un modelo específico de prompt ayudó a que la salida, la retroalimentación que se le da al alumno, en todos los casos fue la misma estructura de retroalimentación. Sin embargo, la crítica hacia el trabajo evidentemente sí fue distinta para cada equipo. Los estudiantes valoran el instrumento, pero destacan el rol insustituible del docente como mediador crítico. Y además, se puede reconocer que el modelo IDEA ofrece un marco replicable y transparente, aunque persiste el reto de articular lenguajes gráficos y textuales. Finalmente, podemos concluir que la investigación aporta una herramienta de carácter metodológico replicable, cuya contribución radica en ofrecer una ruta estructurada para la enseñanza de la comunicación gráfica con inteligencia artificial, dejando para futuros estudios la validación empírica de su impacto en diferentes contextos educativos. Por nuestra parte, ha sido todo. Les agradecemos mucho su atención.